La expulsión de diplomáticos rusos por parte de alrededor de 20 países en apoyo a Gran Bretaña enciende las alarmas internacionales, porque además marca un giro en la política que Donald Trump ha tenido frente al gobierno del presidente Vladimir Putin, con quien tiene una buena relación. El gobierno de Hungría incluso ha anunciado también la expulsión de un diplomático ruso. Se ha sumado a esta lista de países también Canadá, Francia, Italia, 15 países de la Unión Europea que se están sumando a esta decisión del gobierno de la Gran Bretaña, y Estados Unidos le dio 7 días a funcionarios rusos y sus familiares para abandonar el país. Vamos a saludar a nuestra periodista Emiliana Molina en Washington, quien tiene toda la información. Emiliana, muy buena tarde, adelante. Muy buenas tardes, Joely. Así es, el gobierno estadounidense dio la orden de expulsar a 60 diplomáticos rusos y también de cerrar el consulado ruso en el estado de Washington, en la ciudad de Seattle. Esto debido a su proximidad a una fábrica de aviones de la empresa Boeing y también a su proximidad de una base de submarinos. Esta es la respuesta de Estados Unidos después del intento de asesinato de un ex espía, Sergei, y su hija Julia Skripal el pasado 4 de marzo. Estas acciones hacen que los Estados Unidos esté más segura, reduciendo la habilidad de los rusos de espiar sobre estadounidenses y de poner en riesgo la seguridad nacional. Y con estos pasos, Estados Unidos y sus socios alrededor del mundo le dejan claro a Rusia que las acciones tienen consecuencias. Seguimos listos para cooperar, para construir una mejor relación con Rusia, pero esto solo puede ocurrir con un cambio en el comportamiento del gobierno ruso. 12 de los expulsados son miembros de la misión rusa ante las Naciones Unidas y han sido acusados de espionaje. Mientras tanto, los restantes 48 son diplomáticos de la embajada rusa en el estado de Washington. Pues mira, si la historia nos demuestra cuál va a ser el camino, probablemente el presidente Trump siga callado sobre Putin mientras su administración hace lo correcto, pero hacen falta más sanciones, más vigorosas y, de nuevo, un mensaje del presidente de los Estados Unidos al mundo y a su propia nación, diciendo que Estados Unidos no va a tolerar un ataque en su territorio ni en el territorio de los aliados. Estados Unidos tiene un tratado con los países de la OTAN, donde un ataque a uno es un ataque a todos. Analistas aseguran que este es un paso positivo por parte de la administración de Donald Trump en cuanto a las relaciones con Rusia. Bueno, creo que esa es una señal bastante clara para Rusia y para Putin, ¿no? De que ese presidente no está jugando, de que quiere mantener una buena relación y depende de él. Si no quiere tener una buena relación, sabemos cómo se comporta el presidente Trump, ¿no? Cómo se ha comportado con el dictador de Corea del Norte. Entonces, de que se pueden escalar los ánimos, se pueden escalar bastante rápido. Y el presidente Trump está siendo bastante claro y el comunicado de la Casa Blanca lo dice. Hasta el momento, Moscú ha negado la culpabilidad y también ha rechazado las sanciones por parte de Estados Unidos y por parte de al menos 14 países aliados al Reino Unido. No soy yo personalmente, pero fue contestado en Washington por parte de nuestro embajador cuando fue invitado al Departamento de Estado y seguramente se presentará la protesta de nuevo. Recordemos que el pasado 15 de marzo el Departamento de Tesoro sancionó a 5 entidades y también 19 personas rusas tras la supuesta trama rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016. Desde Washington estamos en vivo. Emiliana Molina, Joely, regreso contigo. Gracias, Emiliana. Y quiero saludar en esta parte del programa a Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos. Muy buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, Joely, a ti y a la teleaudiencia de ustedes, con mucho gusto. ¿Cuál es la importancia de que alrededor de 20 países estén apoyando al gobierno británico en esta decisión de expulsar diplomáticos rusos de sus naciones? Es sumamente importante y se considera el acto más fuerte después de la Guerra Fría, porque ha habido una sucesión de asesinatos. Esto no solamente comienza ahora o es en el Reino Unido, sino ha sido una sucesión de asesinatos del Kremlin antes de la caída de la Unión Soviética y después de la caída de la Unión Soviética, que ha dado duro. Unos se han hecho más visibles y otros menos visibles. El más visible sabemos que es de Sergei Skripal, de su hija Julia y de un rescatista que respondieron a ayudar. Ha sido el más reciente. Otros han sido, esto fue con un agente de un agente químico
que afecta al sistema nervioso. Los otros han sido con polonio 10, o sea, elementos radioactivos, etcétera, etcétera. Lo más importante es que esto ha sido una medida política, siempre del Kremlin, y ellos la han seguido aceptando dentro de sus esferas como una política de acción proactiva y componente de la política exterior de ellos. Eso es lo importante comprender, que no es una cosa extemporánea ni incidental, es parte de la política exterior de ellos y por lo tanto tenemos que responder a eso. Y aparte de los asesinatos, no se habla mucho de eso a nivel mundial, pero tan importante como los asesinatos, o más importante de los asesinatos, es la cantidad de intromisión cibernética a través de distintos medios, tanto de medios de difusión formales como medios de Internet, que ellos utilizan para inmiscuirse no solamente en las elecciones de los Estados Unidos y el sistema democrático de los Estados Unidos, sino también lo han hecho en Ucrania, lo han hecho en Inglaterra, lo han hecho en toda la Unión Europea, en los países bálticos, etc. O sea, es una política exterior de agresión de Rusia que es tan importante como los asesinatos y como conocemos que ha pasado en el tiempo de la Unión Soviética. Ahora, usted decía que es el acto más fuerte después de la Guerra Fría. ¿Qué falta para que se convierta en una Guerra Fría? ¿Cuánto estamos? Estamos en una Guerra Fría virtual con ellos. La única diferencia es que ahora no se habla tanto de la competencia de los cohetes. Había antes más enfoque en lo que es la confrontación atómica, lo que era la paridad nuclear de los dos países, o sea, de las dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En este momento no se hace tanto énfasis en eso, pero ellos, basado en eso, están utilizando una guerra que ellos llaman la guerra blanda. La guerra blanda es enfocarse en focos estratégicos blandos de los Estados Unidos y del mundo libre, pero van socavando y van penetrando situaciones cibernéticas estratégicas, tanto como es el fluido eléctrico, las comunicaciones, la logística, una serie de cosas, el sistema alimenticio, unas cuestiones que son vitales para nosotros, porque ellos verdaderamente podrían impactar más que con un cohete en realidad, si apagasen a los Estados Unidos, si apagasen a parte de la Unión Europea o toda la Unión Europea. Eso es lo que hay que enfocarse, que no solamente la agresión física y los asesinatos, eso es peccata minuta en realidad, y por eso que hay una unión de todo el Consejo Europeo, de la Comunidad Europea, que inclusive incluye países sumamente cerca de lo que era la Unión Soviética y de Rusia, como Bulgaria, porque ellos estuvieron involucrados en una serie de atentados, asesinatos, incluyendo el del Papa Juan Pablo II, Karol Wojtyła, en que salió todo cocinado y estructurado a través de Bulgaria. Y eso se revela todo en un defector soviético en esa época, pero que MI6, el Servicio de Inteligencia británico, pudo exfiltrar, sacar de Rusia, y que ha hecho hizo un gran papel, que publicó hace unos días, acaba de salir por primera vez, un tomo inmenso de todos los documentos de asesinato, y se llama el Archivo de Mitrokhin, el Archivo de Mitrokhin. Ahí encuentran una cronología de todas las medidas secretas apoyadas y preparadas por el Kremlin, y en este caso por Putin, de la historia o sea, Unión Soviética y post-Unión Soviética. Ahora, señor Cueto, le quiero hacer una pregunta respecto a la importancia de la decisión anunciada por el gobierno de los Estados Unidos. En la mañana, Estados Unidos decía que Rusia utiliza a la ONU como refugio para actividades peligrosas dentro del país. La ONU se pronunció al respecto, pero evitó dar una declaración puntual. Dijo que la situación es muy delicada. En este momento, Estados Unidos ya expulsó alrededor de 60 diplomáticos. Barack Obama había expulsado a 35 en el 2016 por interferir en las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué significa que el gobierno de Donald Trump, que el presidente, que es muy allegado a Vladimir Putin, haya tomado esta decisión? Bueno, yo creo que lo más importante es que hay peligro. No es que tengamos miedo, sino peligro, y hay que tener previsión.
y eso es la opinión generalizada del Departamento de Defensa, de la Comunidad de Inteligencia, del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional y los asesores íntimos de Seguridad Nacional del presidente, un grupo, que se dan cuenta de que verdaderamente hay un peligro grave de las acciones que está tomando Rusia contra nosotros, de la presencia rusa. Si tú te recuerdas lo que pasó de la expulsión durante el presidente Obama de los rusos, fue de que tenían una base en Maryland y la otra era en Atlanta, si mal no recuerdo, o Nueva York o Washington, no me recuerdo la segunda cuál era, pero sí que en Maryland era una base gigantesca de interferencia, espionaje, intromisión cibernética. Y todo el personal de eso, igual que hoy en Rusia se está haciendo en un lugar que se llama el Troll, en la ciudad de Stalingrado, donde están el centro de espionaje cibernético contra Estados Unidos y el mundo entero. Igualmente, en esa ocasión, el presidente Obama los expulsó porque estaban concentrados en Maryland principalmente. Lo que están haciendo ahora es reforzando lo que hizo Obama, pero ampliando las medidas proactivas nuestras contra ellos, porque verdaderamente no solamente los asesinatos, sino las penetraciones y la capacidad que ellos potencialmente pueden tener de hacer un desastre cibernético contra los Estados Unidos que afectaría nuestra infraestructura estratégica, que es seguridad nacional. Hablando de seguridad nacional, incluso usted hace un momento decía, hay un peligro. ¿Eso qué significa para la gente del común? ¿En qué consiste este peligro? El peligro sería que si ellos tocan las redes cibernéticamente, si ellos tocan, que aparentemente lo pueden hacer por intrusión, estoy hablando de los rusos, las redes de electricidad, de energía, se quedan las ciudades de los Estados Unidos apagadas, literalmente. Se queda Wall Street sin poder funcionar la economía. Se quedan los comercios y la logística de los Estados Unidos, tanto terrestre, marítima como aérea, paralizadas. Y eso potencialmente lo pueden hacer, eso se sabe. Y eso es una cosa que paralizaría y destruiría a los Estados Unidos. O sea que es un peligro no solamente conceptual, no es un peligro virtual, es un peligro real. Hoy, por desgracia, las armas cibernéticas tienen más poder en aniquilar una nación que las armas atómicas, aunque parezca mentira ese tipo de comparación. Pero es que pueden tocar todas las fibras de nuestra infraestructura estratégica en las distintas fases de nuestra seguridad nacional y por lo tanto, de la sobrevivencia, fíjate, de la sobrevivencia de la nación y del mundo libre, tanto en Estados Unidos como en Europa, en África, en Asia, etcétera. Me llama la atención, sobrevivencia del mundo libre, dice usted. Hace unos minutos Rusia decía que es una bomba de tiempo y sobre todo le lanzaba la alerta a los países que se han sumado a las filas para respaldar a la Gran Bretaña, sobre todo diciendo... Exacto, Yoli, por eso es que se ve una reacción tan coherente, se están sumando países, o sea, todos los países de la Unión Europea. Recientemente, el jueves, hubo una reunión en Bruselas donde fue la primer ministro May, y todos están de acuerdo que es un momento sumamente peligroso, el más peligroso después de la Guerra Fría. Y por eso están unidos, porque tienen precaución. Podemos utilizar hasta la palabra ansiedad, un poco risqué usar la palabra miedo, pero verdaderamente hay temor, esa es la palabra correcta. Hay temor de lo que se pudiera ver y lo que podríamos seguir viendo en el futuro, pero aún con medidas más agresivas por parte de Rusia. Rusia le decía al mundo, tengan cuidado porque al final Gran Bretaña ya está en el proceso de Brexit, cosa que ustedes no, está la Unión Europea en su totalidad. ¿En qué se podría traducir esta amenaza a los países de la Unión Europea que han sumado esta demanda de la Gran Bretaña? Es que Putin ha dicho que los brazos de la FSB, que es el equivalente y sustituto de la KGB, los servicios de inteligencia rusos, esto dicho por Putin, tienen el brazo más largo y los tentáculos literalmente más largos que los pies de las personas que traten de traicionarlos a ellos o que traten de hacer algo en contra de Rusia. Eso es literalmente lo que ha dicho. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que él está dispuesto y están en posición de hacer un daño drástico en contra de la Unión Europea y de los Estados Unidos. Por eso la Unión Europea
Ahí no hay límites geopolíticos ni geográficos de Brexit ni nada. Ahí no hay nada de Europa del Este. Allá es toda Europa, toda Europa. Y los daños serían a toda Europa, igual que sería a todos los Estados Unidos y Latinoamérica, porque tienes una base como la de Maduro en este momento, que son representantes prácticamente de facto de Irán, de Rusia y de Hezbollah, haciendo daño en el continente y dentro de los Estados Unidos. Así que estamos viendo en nuestro continente una prueba fehaciente de la capacidad, no solamente la capacidad, sino la proactividad de esos elementos subversivos y dañinos a nuestra seguridad hemisférica. Es Guillermo Cueto, exfuncionario de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Un placer, Yoli.